¿Quieres hacerte un jardín vertical casero? Soy Jordi de Singular Green y en este vídeo te voy a explicar los pasos que tienes que seguir. Si estás pensando en hacerte un jardín vertical en tu casa, el primer paso de todos, el primero es saber para qué quieres ese jardín vertical. Y en ese sentido hay varios supuestos. Es decir, no es lo mismo querer un jardín vertical para tener un huerto, que tener un jardín vertical a lo mejor para tener plantas aromáticas, que tener un jardín vertical solo porque es bonito y lo quiero tener, que tener un jardín vertical para tener flores. Es decir, lo primero que tenéis que responder es esta pregunta. Es decir, ¿para qué quiero un jardín vertical? Y dices, yo lo quiero para todo. No. Primero hay que elegir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queréis tener un jardín vertical para hacer un huerto, tenéis que saber que un huerto tiene una serie de plantas que viven aproximadamente entre 3 y 4 meses. Es decir, yo planto un tomate en abril y ese tomate crece y está dándome tomates hasta agosto, septiembre, y en septiembre se muere. Entonces esa planta de tomate la tengo que cortar y tengo que plantar lechugas para tener lechugas en invierno si quiero tener mi jardín vertical bonito, mi huerto vertical bonito. Es decir, que hacer un huerto vertical no es lo mismo que hacer un jardín vertical y no vas a necesitar ni el mismo tipo de sistema, ni el mismo tipo de sustrato, ni el mismo tipo de planta, y además vas a ser muchísimo más esclavo. Si quieres hacer un huerto, tienes que saber que un tomate, por ejemplo, es una planta que coge un montón de plagas y que vas a tener que estar, bueno, pues ahora tiene mosca blanca, pues voy a tratarlo para mosca blanca. Pues ahora no sé qué, pues ahora le ha salido un hongo que no sé qué, pues voy a tratar ese hongo. ¿Para qué? Para que te dé tomates, porque si no va a estar fea la tomatera y no te va a dar tomates, que es lo que tú quieres de ese huerto vertical. Si estás pensando en esto, existen una amplia variedad de posibilidades que tienen que ver sobre todo con el mundo de la hidroponía. Nosotros tenemos nuestro propio panel de lana de roca hidropónico donde se podrían plantar tomates indoor o exdoor en tu casa, pero también podrías ir a sistemas aeropónicos, es decir, otra serie de columnas de riego. Es decir, hay una serie de sistemas que te permiten tener huertos verticales y que están pensados para eso, es decir, para ir cambiando planta, poniendo planta nueva, cambiando planta, poniendo planta nueva. Esa es la idea, ¿vale? Si en el extremo completamente opuesto yo quiero un jardín vertical, pues como este, que es un jardín vertical decorativo de planta de interior, las típicas plantas de interior, pues espatifilos, potos, monstera, determinados helechos. Es decir, estamos en otro supuesto completamente diferente. En este supuesto sí que, por ejemplo, te puedes hacer, si es un jardín vertical pequeño, te lo puedes hacer con macetas, es decir, tú cuelgas una serie de macetas en una fachada. Y como sabes perfectamente cómo funciona la maceta y cómo se riega, puedes tener tu jardín vertical con macetas. Si ya quieres pasar a un punto donde ese riego de ese jardín vertical se hace de una forma más automática, pues ya podríamos ir a un sistema nuestro de jardín vertical, donde ya pues tenemos un riego automático, un abonado automático, pero ya vamos, a una cosa más tecnificada. Yo te sugiero que si quieres hacerte una cosa realmente pequeñita, es decir, 1 metro cuadrado o 2 metros cuadrados, busques soluciones con sustrato, soluciones con macetas. Y si te gusta el bricolaje, incluso vas a encontrar tutoriales en internet donde te explican cómo montar un jardín vertical con un palé. Pues te puedes montar un palé con un jardín vertical y tú vas a tener ahí tus potos, tus cosas, y te va a funcionar perfectamente. Cuando le baja un poco el sustrato, le añades un poco de sustrato, y lo mismo pasa con las macetas. Es decir, es algo que es muy gratificante de hacer. Ya si si el jardín que tienes en tu casa ya no es de 1 o 2 metros cuadrados, ya es una cosa pues de 10 metros cuadrados, o como este que tenemos detrás que es de 20 metros cuadrados, ya te sugeriría coger un sistema profesional de jardín vertical. Es decir, como nosotros somos Singular Green, te recomiendo el nuestro, el de Singular Green, que es el de lana de roca, el de FEMAS Pecol. Y entonces, digamos que es un sistema un poco para despreocuparte. Tú tienes ahí el jardín vertical se riega automáticamente, si falla te envía una alerta, si se gasta la garrafa de abono, pues lo ves, le cambias el abono, si se te ha olvidado cambiar el abono en un mes no pasa nada, al jardín no le pasa nada porque no esté abonándose en un mes, y en ese sentido ya es una cosa que digamos que funciona
de una forma más automática, pero claro, la inversión también es muchísimo mayor. Es importante saber el tiempo que le quieres dedicar. Claro, si tú quieres estar encima porque te gusta coger planta, quitar planta y todo esto, pues te recomiendo la primera opción, es decir, utilizar algo de sustrato pequeñito. Si tú quieres tener el jardín vertical y olvidarte, pues te recomiendo que instales un sistema nuestro y ya tienes ahí el jardín vertical que funciona automáticamente y te olvidas. Hasta hace poco no suministrábamos material, solo montábamos los jardines verticales nosotros o con instaladores formados, pero ahora para gente que se lo quiere montar en su casa sí que estamos empezando a enviar paneles para que cada uno se monte el jardín vertical en su casa. Así que si te interesa alguno de nuestros sistemas de jardín vertical, contacta con nosotros y te informaremos de cómo funciona, cómo lo tienes que instalar y te enviaremos los paneles.